Hola, buenas tardes. Soy José Cuenca y vamos a resolver el siguiente examen. Selectividad química de la Comunidad de Madrid del año 2019. Examen de junio, opción A. Leemos el primer ejercicio de teoría. Considera los átomos A, Z igual a 11, B, Z igual a 14 y C, Z igual a 17 y responda a las siguientes preguntas. A. Para cada uno de ellos, escriba la configuración electrónica, especifique el grupo y el periodo del sistema periódico al que pertenece e identifique con nombre y símbolo cada elemento. Bueno, para esta pregunta vamos a contar con la inestimable ayuda del amigo Dimitri y vamos a decir cómo se resuelve. En primer lugar, escribimos las configuraciones electrónicas, que supongo que todos sabéis. A partir de las configuraciones electrónicas, viendo cuál es el último electrón que ha entrado, que aquí sería S1, aquí sería P2 y aquí sería P5, el quinto electrón de un orbital 3p, podemos deducir el grupo. Recordar que si avanzo desde la izquierda hasta la derecha en la tabla periódica, las configuraciones electrónicas acaban en S1, S2, D1, D2, D3, así hasta D10, y por último los últimos 6 grupos, P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Por lo tanto, este elemento, el sodio, será del grupo 1, este elemento del grupo 14 y este elemento del grupo 17. El periodo, ¿cómo lo podemos deducir? Con el número cuántico mayor que haya en la configuración electrónica. Fijaros que aquí es un 3, aquí un 3 y aquí un 3. Por lo tanto, periodo tercero. Los nombres y los símbolos. Uy, ahí estaba equivocado. Ahora. B. Ordene los elementos en orden creciente de su afinidad electrónica. Razone la respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía que se desprende cuando un mol de átomos gaseosos en su estado fundamental capta un mol de electrones. Y cuanto menor sea el radio de los elementos, más se acercará el electrón que llega al núcleo y más energía se desprenderá. Por lo tanto, aquellos átomos más pequeños suelen tener una afinidad electrónica mayor. Sobre todo si nos encontramos en el mismo periodo como ocurre aquí. Tenemos el sodio, el silicio y el cloro. El sodio es el más grande, por lo tanto tendrá menor afinidad electrónica. ¿Y por qué va aumentando, o mejor dicho, disminuyendo el radio atómico a medida que nos movemos hacia la derecha? Bueno, fijaros que los electrones entran en la misma capa electrónica, en la tercera. Aquí en la tercera tenemos 1, aquí en la tercera tenemos 4 y aquí en la tercera tenemos 7. Cuanto más electrones haya, más núcleos, más protones positivos hay en el núcleo, más se atraen y por lo tanto el radio disminuye. Es decir, que el radio atómico disminuye hacia la derecha en la tabla periódica y por el mismo motivo aumenta la afinidad electrónica en la tabla periódica. Leemos el apartado C. Formule los compuestos formados al unirse N átomos de A, C con C y A con C. N átomos de A son N átomos de sodio. El sodio forma una sustancia metálica y cuya fórmula sería pues Na. No hay moléculas. Luego aquí tenemos una molécula formada de C con C, es decir, de cloro con cloro. Bueno, es una molécula diatómica que está uniéndose los dos átomos de cloro mediante un enlace covalente. Una sustancia covalente molecular. Y por último, A con C, sodio con cloro, un enlace iónico y formará el cloruro de sodio. Apartado de ¿por qué los átomos presentan espectros de línea y no continuos? Bueno, aquí lo que hay que decir es que los espectros de absorción o de emisión corresponden a la absorción o emisión de energía cuando un electrón pasa de unos orbitales a otros. La energía de los orbitales está totalmente cuantizada y por lo tanto cuando un electrón baja desde un orbital de mayor energía a otro de menor energía, lo hace emitiendo la diferencia de energía que hay entre los dos orbitales. Y por lo tanto no podrá emitir cualquier valor de energía, sino la diferencia energética entre los dos orbitales. Y algo parecido ocurre cuando se absorbe energía. El electrón pasa de un orbital de menor energía a uno de mayor energía y solamente puede captar esa diferencia energética. Bueno, aquí está un poco más resumido. No creo que haya que explicarlo mucho más, ¿de acuerdo? Lo podéis leer con un poco de detenimiento si pausáis el vídeo. Y yo voy a pasar a hacer el segundo ejercicio. Justifique el pH de las siguientes disoluciones. ¿Es ácido, básico o neutro? A. Cloruro de amonio 0,1 molar. Bueno, el cloruro de amonio se disocia en ion cloruro
y en ion amonio. El ion amonio reacciona con el agua y produce iones hidronio. Pero el ion cloruro es una base muy débil. Fijaros que es la base conjugada del ácido clorhídrico, que es muy fuerte. Por lo tanto, el ion cloruro es una base muy débil que no reacciona con agua. Esta segunda reacción no se produce. Sí se produce la primera y por lo tanto pH ácido. Vamos a ponerlo por aquí, no lo he puesto, ¿no? pH ácido. Bueno, B, acetato de sodio, 0,1 molar. Aquí ocurre lo contrario. Fijaros que el sodio no reacciona con el agua, el ion acetato sí, se producen iones hidroxilo y por lo tanto pH básico, que aquí lo tenemos puesto. Apartado C, 50 ml de ácido clorhídrico, 0,2 molar, más 200 ml de hidróxido de sodio, 0,05 molar. ¿Para qué me pueden estar dando, casi sin pensar en el problema, volumen y molaridad? Siempre que me dan volumen y molaridad de una disolución es porque voy a tener que calcular el número de moles. Bueno, pues los calculo. Número de moles del ácido clorhídrico y por lo tanto de iones hidróneo, puesto que el ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte, serán 0,01 moles. Y moles de hidróxido de sodio y por lo tanto de iones hidroxilo, puesto que el hidróxido de sodio es una base muy fuerte, 0,01 moles. Hay el mismo número de moles de iones hidróneo que de iones hidroxilo, por lo tanto se cancelan entre ellos, se contrarrestan, se neutralizan para formar agua y la disolución será neutra y por lo tanto un pH 7. Y apartado de hidróxido de bario 0,1 molar. El hidróxido de bario se disocia de esta forma en iones bario e iones hidroxilo y por lo tanto es evidente que el pH de la disolución será básico. Pasamos al tercero. Aquí tenemos una pregunta de orgánica, que suelen ser bastante fáciles. Dice, formulen las reacciones propuestas indicando de qué tipo son y nombrando los productos mayoritarios obtenidos. Mayoritarios. Bueno, aquí tenemos el 2-metil-but-2-eno, que es este de aquí. El buteno sería esto, como dicen que es 2-eno en el segundo enlace, un doble enlace, y en el segundo carbono, un grupo metil. Y lo hacemos reaccionar con bromuro de hidrógeno. Aquí hay un doble enlace. Los dobles enlaces y los triples enlaces también se caracterizan porque adicionan moléculas. Por ejemplo, aquí en este caso la molécula de bromuro de hidrógeno, un hidrógeno vendrá a un carbono y un bromo irá al otro carbono. Pero, ¿en qué posiciones? ¿El hidrógeno en cuál puede entrar? ¿En este o en este? Bueno, pues entra en el de la derecha porque sigue la regla de Markovnikov. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se obtendría el CH3, CH3Br, CH2, CH3. O lo que es lo mismo, el 2-bromo, 2-metilbutano. Le digo que es una reacción de adición que sigue la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov lo que dice es que las moléculas que contienen hidrógeno, el hidrógeno se adiciona al carbono que ya tiene más hidrógeno. ¿De acuerdo? La parte electropositiva de la molécula que se adiciona lo hace al carbono que tiene más hidrógeno. Bueno, aquí tenemos una reacción de deshidratación, una reacción de eliminación. Ácido sulfúrico y calor. El ácido sulfúrico es un gran deshidratante y lo que hace es eliminar agua. Un OH de aquí con un hidrógeno de aquí y se forma el eteno. Reacción de eliminación. Esta reacción es una reacción de sustitución. Cambiamos el OH por cloro. El OH con H forma agua, evidentemente. Tenemos el 1-clorobutano, reacción de sustitución. Estas reacciones también pueden dar reacciones de eliminación. El OH se iría con un hidrógeno de aquí y se formaría el alqueno correspondiente. Normalmente compiten las dos reacciones. Yo creo que se refieren aquí a la de sustitución, puesto que el OH está en un carbono primario que es bastante fácil de sustituir por el cloro. Bueno, y aquí por último tenemos una reacción de esterificación. Un ácido y un alcohol forma éster y agua, claro, pero no hace falta que pongamos el agua. Lo importante es la sustancia orgánica que se forma. Bueno, ahí tenéis puestos los nombres, los tipos de reacciones y las fórmulas de los compuestos que nos daba. Podéis pausar si queréis. Yo paso a hacer el cuarto. Aquí estamos. Bueno, un problema de equilibrio, típico del examen de selectividad. Es raro el examen de selectividad que no tenga o un problema de equilibrio o una pregunta de teoría de equilibrio, que suele ser sobre aspectos de la ley de Le Chatelier.
En un reactor químico a 182 grados centígrados, lo primero que tenemos que hacer es pasar estos 182 grados centígrados a Kelvin. Yo lo he puesto por aquí, ¿de acuerdo? Aquí me hacía falta y aquí es donde están los 455. Pero que no se olvide pasar. Yo de vosotros lo pondría aquí al principio. Y una atmósfera de presión, el pentacloruro de antimonio está disociado un 29,2% según la reacción esta de aquí. Calcule las presiones parciales de cada gas en el equilibrio. Bueno, este es el equilibrio. Yo os recomiendo que siempre empecéis así, poniendo los moles que hay en un principio de cada sustancia y los que me quedarán en el equilibrio. No sé los que hay de pentacloruro de antimonio, así que pongo N, pero sí sé que habrá 0 y 0 de tricloruro de antimonio y de cloro. Cuando se haya llegado al equilibrio, haya pasado un cierto tiempo y hayamos conseguido el equilibrio, me quedará, si se disocia un 29,2%, me quedará un 70,8% sin disociar, o lo que es lo mismo 0,708 N de pentacloruro. Lo que se haya disociado se transformará en tricloruro 0,292 N y en cloro 0,292 N. Lo sumo todo, puesto que seguramente me va a hacer falta el número total de moles. Sumo y me da un valor de 1,292 N. Esos son los moles de las tres sustancias, de la suma de las tres sustancias. Bueno, pues la presión parcial tanto del tricloruro como del cloro valdrá lo mismo, y es el número de moles de tricloruro dividido el número de moles total por la presión total. N y N se va y me queda 0,226 atmósferas. ¿Cuál es la presión parcial del pentacloruro? Bueno, pues podría hacerlo lo mismo. Moles dividido moles por presión total y obtendría este número. También lo he hecho de esta otra forma. La presión total de los tres gases, que es 1, será la suma de estos tres. Por lo tanto, la presión parcial del pentacloruro será la presión total 1, menos el doble de la presión parcial del tricloruro. O dicho de otra forma, menos la presión parcial del tricloruro y menos la presión parcial del cloro. Eso me da un valor de 0,548 atmósferas. Podemos comprobar si vamos bien. Este número más este número multiplicado por 2 evidentemente tiene que dar 1. Bueno, si no saliera es que ya soy la repera de malo. Lo sacado de aquí, evidentemente tiene que dar. Bueno, ya podemos calcular K sub P. K sub P es igual a la presión parcial de los productos dividido por la presión parcial de los reactivos. Cada uno de ellos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Por aquí es 1, 1 y 1. Nos lo ponen fácil. Pongo las presiones parciales, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0,093. Y ahora puedo calcular K sub C. Recordad esa fórmula, K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Despejo K sub C. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que delta N es el incremento de moles gaseosos, solamente gaseosos. Pero bueno, aquí son todos gaseosos, no hay problema. Hay 2 a la derecha, 1 a la izquierda, por lo tanto delta N vale 1. No hace falta ponerlo, yo lo indico, lo pongo para que veáis que es que no se ha olvidado 1 de poner el incremento de N, es que vale 1. Bueno, pues calculo y tengo un valor de 0,025. Apartado C. Justifique si se modifica el equilibrio al realizar la reacción a la misma temperatura y a una presión menor de una atmósfera. Bueno, pues sí, son de los factores que influyen en el equilibrio químico. Si yo lo que hago es disminuir la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay más moléculas gaseosas para aumentar la presión. Es decir, para contrarrestar la modificación que yo he hecho. En este caso iría hacia la derecha. Y apartado D. Indique si se modifica el equilibrio al añadir un catalizador. Pues no, los catalizadores no modifican los equilibrios, lo único que hacen es que se consiguen llegar antes a ellos. Los catalizadores positivos aceleran la velocidad y los inhibidores la frenan. Bueno, y vamos a hacer el último ejercicio. Una reacción en redos, otro problema típico de selectividad. Nos dice, el estaño metálico es oxidado por el ácido nítrico a óxido de estaño 4, obteniéndose además óxido de nitrógeno 4 y agua. A. Escribe y ajuste las semireacciones. Si aquí pone la, será las. Me comí una S. Y aquí pone escribe hablando, tuteando y ajuste hablando de usted. Pues me he equivocado en una de las dos. Bueno, las semireacciones de oxidación y reducción que tienen lugar. Y B, escribe la reacción iónica y molecular ajustadas por el método del ion-electrón. Vamos a ver estas dos conjuntamente, ¿de acuerdo? La oxidación, bueno, es el aumento del número de oxidación. Fijaros que el estaño metálico tendrá 0 y en el óxido de estaño 4 tiene número de oxidación más 4.
Estos 2 oxígenos los compensamos con 2 moléculas de agua y estos 4 hidrógenos los compensamos con 4 protones. Carga. Aquí 0 y aquí tiene que haber 0. Si hay 4 positivas, le añadimos 4 electrones. Y la otra sustancia que modifica su número de oxidación es el ion nitrato. El ácido nítrico, al disociarse, la forma iónica será ion nitrato, que se transforma en NO2, el óxido de estaño 4. Óxido de nitrógeno 4, perdón. Estaba confundiendo, digo, a ver si es que me he equivocado aquí arriba, no. El óxido de estaño es el que se forma, pero también se forma óxido de nitrógeno 4. Óxido de estaño 4 y óxido de nitrógeno 4. Bueno, aquí tenemos un nitrógeno, aquí tenemos uno. Bien, aquí tenemos 3 oxígenos, aquí tenemos 2, le añadimos una de agua. Al hacerlo, 2 hidrógenos, lo compensamos con 2 protones. Y ahora carga. Aquí hay 0, aquí tiene que haber 0. Hay una negativa, 2 positivas, me falta un electrón. Siguiente paso. El número de electrones tiene que ser el mismo, el que se ceden que el que se capta. Si aquí cedemos 4, aquí se tienen que captar 4. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos toda la ecuación de abajo por 4. Y ahora ya sumo. Tenemos estaño, y tenemos 2 de agua, y tenemos 4 nitratos, y tenemos 4 por 2, 8 protones. A la derecha, SnO2, dióxido de estaño, 4 protones, Na2 por 4, 4 de Na2, y 4 por agua, 4 de agua. ¿Qué nos queda hacer aquí ahora? Compensar, restar tanto los protones como las moléculas de agua que tenemos a la izquierda y a la derecha. Las tenemos que restar. Fijaros que aquí tenemos, por ejemplo, de agua 2 a la izquierda y 4 a la derecha. Pues me quedan 2 a la derecha. 4 protones y 8 protones. Pues me quedan 4 protones a la izquierda. Y esta sería la reacción iónica ajustada. Y la tengo que transformar en la reacción molecular. El estaño es estaño, pero 4 iones nitrato y 4 protones son 4 moléculas de ácido nítrico. Y el resto ya está entero. SNO2, SNO2. 4 de NO2, 4 de NO2. 2 de agua, 2 de agua. Bien, súper típica, ¿no? Y apartado B, siempre lo mismo. Nos van a pedir lo que sea a partir de un número de moles que podemos calcular y luego ya hacer una regla de 3, una proporción. Por ejemplo, dice, calcule la masa obtenida de óxido de estaño 4 si se hace reaccionar 100 gramos de estaño, vamos a poder calcular los moles, de riqueza 70% en masa, sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 90%. Bueno, esto del rendimiento vamos a dejarlo para el final. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de moles de estaño. La masa de estaño serán 70 gramos, puesto que son 100 gramos al 70%. Dividimos por la masa atómica y obtenemos el número de moles que hemos hecho reaccionar de estaño. Y ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en la reacción? Que el número de moles que se obtiene de óxido de estaño 4, aquí hay un 1 y aquí hay un 1, son los mismos que los que se gastan de estaño, que los que reaccionan de estaño. Por lo tanto, si hemos hecho reaccionar 0,59 moles de estaño, se podrían formar 0,59 moles de dióxido de estaño, o lo que es lo mismo multiplicando por la masa atómica, 88,91 gramos. Pero eso es si la reacción hubiera tenido lugar con un rendimiento del 100%. Como el rendimiento del 90%, multiplico por 0,9 y obtengo que la cantidad que se producirá de dióxido de estaño es de 80,02 gramos. Bueno, nada más, solamente deciros que en este blog podéis leer algunos de los relatos y novelas que he escrito en los últimos años, algunos de ellos premiados. Saludamos al amigo Dimitri y nos vamos. Tened mucho cuidado con el bicho, estudiar que queda poco tiempo para acabar y nada, un saludo. Hasta luego, Dimitri.